Empezaremos viendo las posiciones básicas de la escala pentatónica, pero antes hay que saber diferenciar entre dos tipos básicos de escala pentatónica. Existen estos dos tipos, la escala pentatónica mayor y la escala pentatónica menor. Entonces lo que haremos es ver pues las posiciones básicas de cada una de ellas y diferentes maneras de digitar la escala. O sea que en total vamos a ver 4 digitaciones diferentes, 2 para cada una de las escalas pentatónicas. Vamos a ello. Vamos a empezar con la escala pentatónica mayor. La escala pentatónica mayor es una escala que está formada por 5 notas y estas 5 notas siguen una fórmula que es la siguiente. Una fundamental, luego una segunda mayor, una tercera mayor, una quinta justa y luego tocamos la sexta mayor. Son estas 5 notas en total. Fundamental, segunda mayor, tercera mayor, quinta, justa y sexta mayor. Y esto en el mástil es así. Si tomamos un La, por ejemplo, como fundamental, tenemos la segunda mayor, que en este caso es un Si, la tercera mayor, que en este caso es un Do sostenido, la quinta justa, que en este caso es un Mi, y la sexta mayor, que en este caso es un Fa sostenido. Las notas no nos importan ahora mismo, lo importante es realmente saber dónde van nuestros dedos y los intervalos, o sea, la fórmula que podéis ver aquí. Fundamental, segunda, tercera, quinta y sexta. 1, 2, 3, 5, 6. Aquí arriba, como ya sabéis, tenemos la octava, o sea, tenemos otra vez la fundamental. Eso significa que a partir de aquí podríamos repetir la escala hasta donde el bajo nos deje. Tenemos la fundamental aquí, la segunda, la tercera y la quinta. La sexta ya no la podemos encontrar porque nos falta una cuerda, ¿no? No sé si me seguís, pero voy a empezar de nuevo. Tenemos la fundamental aquí, la segunda mayor, la tercera mayor, la quinta justa, la sexta mayor y aquí volvemos a tener la fundamental. Entonces podemos volver a empezar. Fundamental, segunda, tercera y quinta. Vamos a centrarnos en una octava por eso. Esto sería la escala pentatónica mayor de La, en este caso. Por supuesto, si queremos encontrar la escala pentatónica mayor de cualquier otra nota, de Sol, por ejemplo, tenemos solamente que respetar pues, la digitación y la fórmula, que es lo mismo. Fundamental, segunda, tercera, quinta y sexta. Y aquí tenemos la octava, que es la fundamental. Y si queremos encontrar la escala pentatónica mayor de Re, por ejemplo, pues lo mismo. Escala pentatónica mayor de Re, ¿sí? Entonces, esto es una manera de tocar esta escala, que es tocando la fundamental con nuestro dedo corazón. Pero hay otra manera que a veces es más cómoda, según la situación, en que tocamos la fundamental con nuestro dedo índice. Esta digitación sería la siguiente. La fórmula es la misma, es fundamental, segunda, tercera, quinta y sexta, pero lo digitamos así. La fundamental aquí, la segunda mayor la tocamos con el dedo corazón, en la misma cuerda, y la tercera mayor también la tocamos en la misma cuerda, con nuestro dedo 4, el dedo meñique. Y luego aquí tenemos la quinta, que la podemos tocar con nuestro dedo índice, la sexta, en la misma cuerda que la quinta, con nuestro dedo meñique, y aquí tenemos la octava. O sea que es otra manera de tocar lo mismo. Esto es exactamente lo mismo que esto. Son dos posiciones diferentes para tocar lo mismo. A veces nos interesará tocarlo con el dedo índice, corazón y meñique, o a veces haremos un arrastre entre la segunda y la tercera, con el mismo dedo, con el meñique, arrastramos hasta la tercera. Hay muchas maneras de tocarla, evidentemente, depende de los pasajes, depende de básicamente la expresión que le quieras dar a la escala. Si queremos tocar notas sueltas, pues sí, quizá tocando con el índice, el dedo corazón y el dedo meñique las 3 primeras, pues ya sirve. Pero si queremos darle un poco más de vida a la escala, podemos hacer slides, podemos hacer hammer-ons, etcétera, etcétera. Total, 2 posiciones básicas para la escala pentatónica mayor. Ahora vamos a ver la escala pentatónica menor. Es una escala que es diferente, también está formada por 5 notas, por eso se llama pentatónica,
Y la fórmula es diferente, hay que aprenderla. Empezamos con una fundamental, como siempre, y luego tocamos una tercera menor, una cuarta justa, una quinta justa también, y la séptima menor. ¿Vale? Fundamental, tercera menor, cuarta justa, quinta justa y séptima menor. Y esto en el bajo, si tomamos un La como nota fundamental, lo encontramos así. La fundamental la tenemos aquí en el traste 5 de la cuerda de Mi. La tercera menor la encontramos 3 trastes más a nuestra derecha, si somos el que tocamos, ¿no? Aquí tenemos la tercera menor de este La, que es un Do en este caso. Aquí, en el mismo traste que la fundamental, tenemos la cuarta justa y es un Re en este caso. La quinta justa, en este caso es un Mi, está en el traste 7 de la cuerda de La. Y la séptima menor está en el traste 5 de la cuerda de Re, es un Sol. Nos queda esto: La, Do, Re, Mi y Sol. Estas 5 notas forman la escala pentatónica menor de La. Y aquí ya sabéis que tenemos la octava de La, o sea que podemos cerrar la escala. Fundamental, tercera menor, cuarta, quinta, séptima menor. Y aquí tenemos la fundamental otra vez, o octava. Esta sonoridad seguro que la habéis escuchado 1000 veces. Si sois autodidactas, seguramente esta escala ya la habéis tocado alguna vez, pero ahora le podéis poner nombre. Esto es una escala pentatónica menor. Como antes, aquí tenemos la fundamental otra vez, en el traste 7 de la cuerda de Re. Eso significa que podemos volver a empezar la escala. Aquí tenemos la fundamental, la tercera menor estaría aquí, que es un Do, la cuarta aquí en el traste 7 de la cuerda de Sol, y la quinta la tenemos aquí en el traste 9 de la cuerda de Sol. No podemos tocar la séptima menor porque la tendríamos en una cuerda que no tenemos. Sí que la podríamos encontrar aquí, pero no nos vamos a adentrar aún en esto, pero vamos, que tenemos aquí 4 notas de las 5 que forman la escala pentatónica. La fundamental, la tercera menor, la cuarta y la quinta. ¿De acuerdo? Volvemos a la primera octava y tenemos esto de aquí. Esto, como he dicho, es la escala pentatónica menor de La. Es una manera de tocarla, existe otra manera, otra digitación de tocar lo mismo. Y sería empezando tocando la fundamental con nuestro dedo meñique. Y la tercera menor la encontramos aquí. Eso es otra manera de tocarla que a veces va muy bien. Por temas de digitación, por temas de expresión o por temas de que igual estamos tocando en esta zona del mástil y nos viene mejor tocar esta escala aquí. Bueno, ya os digo, depende del contexto. Tocamos la fundamental con nuestro dedo meñique, la tercera menor la encontramos aquí y la tocamos con nuestro dedo índice, está en el traste 3 de la cuerda de La. La cuarta la podemos tocar aquí, como antes, la quinta queda en la misma cuerda, o sea que tocamos 3 notas en esta cuerda. La tercera menor, la cuarta y la quinta, y luego en la otra cuerda tenemos la séptima menor y la octava, o sea que tenemos... Hay muchas maneras de digitar esto, o sea, depende de la situación, como antes hemos visto en la escala pentatónica mayor, que podemos hacer slides, hammer-ons, etc. Entonces, si no hacemos slides ni nada, quizá una digitación buena sería tocar la fundamental con el meñique, la tercera menor con el índice, la cuarta con el dedo corazón y la quinta con el dedo meñique. Y luego la séptima menor la podemos tocar con el dedo índice otra vez y la octava con el dedo meñique. Pero lo importante aquí son estas 3 notas seguidas. Esta sería una digitación correcta para tocar 3 notas seguidas sin ningún tipo de slide ni hammer-on. Índice para Do, corazón para Re y meñique para el Mi. Total, 5 notas que forman esta escala pentatónica menor de La, en este caso.